¿Has escuchado a algunos predicadores criticar mucho a la congregación porque, según ellos y de acuerdo a su percepción, le pedimos mucho a Dios y nos la pasamos pidiendo mucho a Dios? A veces hasta nos llaman pedinches. ¿Tú qué opinas acerca de ello? ¿Lo somos o no? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de los devocionales de nuestra congregación, la Iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Y sí, en esta ocasión estamos hablando de los pedinches, como algunos predicadores suelen usar este concepto, para referirse específicamente a todos aquellos de la iglesia, ¿verdad?, que forman parte de la congregación y que de acuerdo a su percepción se la pasan pidiendo por una cosa, pidiendo por la otra y así constantemente, ¿verdad? Piden por una necesidad, piden por que les vaya bien, piden porque Dios los guarde, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a la percepción de muchos predicadores, este tipo de actitudes es de una iglesia inmadura. Pero déjame decirte algo. De acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas son completamente diferentes a esto que les estoy mencionando, a esto que muchos predicadores suelen ver. De hecho, la palabra pedinches es una palabra no muy formal, por así decirlo, al menos desde mi personal punto de vista. No es una palabra muy formal, pero sí forma parte del diccionario de la Real Academia Española. De hecho, esta palabra significa precisamente, es más bien un adjetivo que se usa para referirse a las personas que efectivamente se la pasan pidiendo cosas. Pero como les vuelvo a repetir, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, la percepción que tienen algunos predicadores acerca de aquellos en la congregación que se la pasan pidiendo es equivocada. Y vamos a ver por qué. De acuerdo vamos a leer algunos pasajes de las escrituras para confirmar lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, Juan capítulo 14 versos 3 y 4 dice la palabra de Dios así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Está enseñando a la iglesia a pedir todo lo que necesite. Vamos a ver otro pasaje más, Juan capítulo 15, verso 7. Dice: si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Ojo, es una orden del Señor Jesucristo. Pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 16 versos 23 y 24, que dice así: y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Una de las cosas que Dios nos pide y que nos enseña a través de su palabra, y no nada más a través de estos pasajes que acabo de leer, sino incluso desde el Antiguo Testamento, es precisamente a pedirle a Dios todo lo que necesitemos. Amén. De hecho, en todo el Antiguo Testamento, si ustedes se dan cuenta, Dios se presenta a su pueblo Israel y obviamente ya en estos tiempos a nosotros como iglesia, como padre, como esposo más bien, de su pueblo Israel. Y yo les pregunto, ¿cuál es la función? ¿Cuál es una de las funciones principales que un esposo tiene dentro de una familia? Pues proveer las cosas, ¿verdad? Entonces, la idea, hermanos, de que ustedes cada vez que tengan una necesidad le pidan a Dios en oración, no quiere decir que sean inmaduros. De hecho, es una de las órdenes que Dios da a la iglesia, que da a su pueblo Israel también, de pedir todo lo que necesiten a Él, ¿verdad? Vamos a leer otros pasajes más. Vamos a leer ahí en Jeremías
capítulo 17, verso 5, que dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vamos a desmenuzar un poquito este pasaje muy rápidamente, donde dice que maldito es aquel hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente cuando tú y cuando yo confiamos en otro hombre, en otra persona, para que nos ayude a resolver una necesidad o algún problema que podamos tener, hacemos a un lado a Dios. Por eso es que dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, porque en el hombre no hay salvación, ni hay respuesta a las necesidades de la gente, ¿verdad? Más adelante dice, y pone carne por su brazo. Estuve pensando y meditando un poquito en esta frase, que dice pone carne por su brazo. ¿A qué se refería exactamente Dios cuando decía esto? Y bueno, precisamente se refiere a lo mismo, hermanos, a todos aquellos que ponen al hombre por su brazo. Es decir, ¿para qué nos sirve un brazo? Pues obviamente para alcanzar algo, para tomar algo, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la necesidad de alcanzar una meta, de alcanzar un sueño, de alcanzar algo, ¿verdad? Que de lo que tenemos necesidad, un sueño, como les vuelvo a repetir, un sueño que quizás tengamos. Y muchas veces al tratar de alcanzar este objetivo que tenemos en la vida, pues nos respaldamos a través de la vida de otras personas, ¿verdad? De otras personas que nos pueden ayudar a alcanzar este sueño o alcanzar este objetivo. Bueno, pues a esas personas que confían en otros hombres o en otras personas para poder alcanzar sus objetivos, Dios también les llama malditos. ¿Por qué? Porque ponen su esperanza en otras personas y no en Dios. ¿Qué dice este mismo pasaje más adelante? Dice, déjenme ver porque ya me perdí. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es lo que les comentaba hace un momento, que cada vez que tenemos al alcance o a un conocido, a una persona que nos pueda ayudar a resolver un problema o alcanzar algo, obviamente pues nos olvidamos de Dios y lo hacemos a un lado para sustituirlo por una persona. Es por eso que Dios en su palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, todos tenemos alguna necesidad quizás de salud, necesidad de salvación de un familiar, tenemos necesidad de que nos ayuden a resolver algún problema que nos ha surgido, ¿verdad? Tenemos la necesidad de que de que nos sea provisto alimento todos los días, de que nos sea provisto vivienda tal vez, de que nos sea provista ropa, ¿verdad? En fin, muchas cosas. Esta vida es una vida que nos trae necesidades a todos. Y es por eso, hermanos, que no es extraño, ni tampoco es pecado, ni tampoco es inmadurez por parte de la iglesia, que muchas veces en nuestras oraciones le pidamos mucho a Dios por cosas, ¿verdad? De hecho, hermanos, ciertamente las oraciones no son solamente para pedir, sino también son para platicar con Dios, también son para darle gracias a Dios por todo lo que Él permite en nuestras vidas, ¿verdad? Pero también no podemos pasar por alto estos pasajes que estábamos leyendo y que ciertamente nos invitan y Dios nos invita, ¿verdad?, a pedirle en cada necesidad y en cada situación que tengamos, hermanos. No es extraño que tú cada mañana le pidas a Dios por tu seguridad, por ejemplo, sobre todo cuando estamos viviendo en un país donde la inseguridad es importante, ¿verdad? Así es que no es inmadurez de tu parte, hermano. Yo te invito, así como la palabra de Dios nos lo hace ver, nos lo hace saber, que le pidamos a Dios con confianza. Pedirle a Dios no significa inmadurez, ni tampoco significa que oremos de manera inadecuada. Vamos a leer otros pasajes para que esto quede claro. Les vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento Dios mismo se manifiesta a su pueblo como esposo, como marido de su pueblo. Y esto nos hace pensar, nos hace ver que al llamarse a sí mismo esposo o marido de su pueblo, esto significa que Él es proveedor de todas las cosas. Amén. Las hermanas no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que representa un marido? Ciertamente
entre muchas otras cosas, pues es un proveedor, ¿verdad? Un hombre, un varón que ayuda a resolver problemas, un varón que protege, un varón que provee para la casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es raro que tú en tus oraciones y yo en mis oraciones le pidamos a Dios por muchas cosas, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, hermanos, donde dice en Proverbios capítulo 3, verso 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Amén. Dios nos invita, es otro pasaje donde Dios nos invita a seguir confiando en Él de todo corazón y no confiar en capacidades personales como por ejemplo nuestra sabiduría, nuestra fuerza, nuestras capacidades, ¿verdad? Porque muchos confían en las cosas que tienen, en sus características personales o incluso en sus posesiones, ¿verdad? Recuerdo que Job le decía a Dios que él jamás había confiado en sus riquezas, ¿verdad? Sino que había confiado en Dios siempre. Hermanos, muchos tenemos algo en que confiar, algo personal, ¿verdad? Algo que nos caracteriza. Y Dios tampoco quiere que confiemos en nuestras capacidades y características personales, aunque sean muy buenas. Dios nos invita a que confiemos en Él y por lo tanto, hermanos, le sigamos rogando a Él por todo lo que necesitemos, ¿verdad? Vamos a leer ahí lo que dice Salmos capítulo 20, verso 7, que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Aquí una vez más habla en contra de aquellos que confían en sus ejércitos, que confían en los hombres para poder ser guardados, ¿verdad? Por eso dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Nos está hablando de ejércitos, ¿verdad? De aquellos pueblos que confían en su ejército para poderse defender en contra del enemigo. Dios no quiere que tú confíes en un arma de fuego que tengas para defenderte de la inseguridad. Dios no quiere que confíes en hombres fuertes, no quiere que confíes en tu fuerza, sino que confíes en que solamente Dios te puede salvar y te puede ayudar en medio de las inseguridades y de los peligros de la vida. Amén. Hermano, más adelante en Isaías dice así, Isaías 54, verso 5, dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Lo que les decía, hermanos, Dios durante todo el Antiguo Testamento siempre se presenta a su pueblo como su marido, como su esposo. Y esto nos habla de que Dios es un Dios proveedor, un Dios que provee todo. Amén. Vamos a ver capítulo 20 del Evangelio según San Juan, verso 17, que dice así: dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiero hacer énfasis, hermanos, ya para terminar, en esta frase que menciona Jesús, ¿verdad? Donde dice vuestro Padre. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento Dios se presenta siempre como el marido de la iglesia, el marido de su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos lleva a una relación muy poderosa, muy cercana con el Padre. Dice que Dios es nuestro Padre. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que representaba tu Padre para ti cuando eras niño? Obviamente también, al igual que el marido, el Padre siempre representa el proveedor, protector, ayudador, ¿verdad? De todas las cosas, hermanos. Así es que no es raro, no es extraño que en nuestras oraciones le pidamos a Dios por lo que necesitamos. Amén. Te vuelvo a repetir, no es inmadurez, no representa inmadurez el hecho de que tú le pidas mucho a Dios por diferentes cosas en tus oraciones. No representa inmadurez, tampoco es malo, ¿verdad? Ni es pecado que le pidas a Dios por cosas. Amén. Dios a través de su palabra nos enseña a pedirle a Él por todo lo que necesitemos y por todo lo que nos preocupa, por todo lo que, pues por nuestras vidas, por nuestros familiares, ¿verdad? No es extraño, hermanos, no es extraño que en la vida diaria, ¿verdad?, nos surjan problemas, nos surjan necesidades y pues querramos resolverlas a través de pedirle a Dios.
Así es que, iglesia, sigue confiando en Dios, sigue confiando en tu Señor, síguele pidiendo con toda confianza, ¿verdad? Siempre en el nombre del Señor Jesús, para que Dios nos conteste, porque nos contesta no por nuestros méritos personales, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Los predicadores que predican mucho acerca de que no debemos de ser pedinches tendrán sus razones. Yo no digo que siempre estén equivocados. Es verdad que las oraciones no solo son para pedir, sino también para dar gracias a Dios y también para platicar con Él, ¿verdad? Así es que, pues bueno, ellos tendrán sus razones, pero sí quisiera dejar en claro que no es malo que le pidas a Dios por cosas, aún por cosas ridículas, hermanos, pero Dios está dispuesto siempre a escucharte, a ayudarte y a proveerte de todo lo que necesitas. Como te vuelvo a repetir, aún por cosas que parecieran ridículas, tú preséntaselas a Dios y ya será decisión de Dios y su voluntad si te provee lo que necesitas o no, ¿verdad? Yo he escuchado a gente, hermanos, orar y rogarle a Dios por cosas insignificantes, por cosas que a mí personalmente me parecen ridículas, pero ¿sabes qué pasa? Dios les contesta y les provee lo que necesitan, de verdad. Te lo digo no porque me lo hayan platicado, sino porque yo mismo lo he visto. Dios provee aún de esas cosas que parecieran absurdas, porque así es Dios. Es un Padre amoroso, un Padre cariñoso, un Padre que entiende las necesidades y que te entiende a ti. Así es que adelante, sigamos orando con confianza y rogándole a Dios por nuestras necesidades y todo lo que podamos necesitar, ¿verdad? Que en su misericordia, su bondad y su sabiduría, Él nos responderá. Que el Señor te bendiga y sigamos confiando en Dios. Hasta la próxima.